Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy no es un día cualquiera. Hoy traemos una historia que no solo sacudió al mundo del fútbol, sino que dejó un vacío imposible de llenar en los corazones de millones de aficionados. Porque lo que vamos a contar no es solo una noticia, es una herida abierta. El Club Liverpool ha tomado una decisión histórica, sin precedentes, y detrás de ese gesto se esconde un dolor que aún retumba en las gradas de Anfield. El número 20 de Diogo Jota será retirado para siempre. Tosin, ¿qué ocurrió realmente? ¿Por qué este homenaje ha conmocionado al mundo del deporte? ¿Y qué nos revela sobre la huella humana y emocional que Jota dejó en el vestuario red? Todo comenzó con una llamada en la madrugada. Una de esas que hielan la sangre. Diogo Jota, el delantero portugués de solo 28 años, había sufrido un terrible accidente automovilístico mientras viajaba junto a su hermano menor, Andrés Silva. Lo que en principio parecía ser un percance más en la carretera, pronto se transformó en tragedia nacional. Ambos perdieron la vida. En cuestión de horas, la noticia se propagó como pólvora. Medios de comunicación, redes sociales y sobre todo el silencio atronador en Melwood. Los compañeros de equipo no podían contener las lágrimas, pero fue en ese instante, cuando la conmoción aún flotaba en el aire, que el Liverpool decidió que Jota merecía más que un minuto de silencio. Merecía eternidad. Aitorions, la decisión que marcará un antes y un después. Después de mantener conversaciones íntimas y respetuosas con su esposa, Ruth Cardoso, y con otros miembros de la familia, el club anunció oficialmente: el dorsal número 20 quedará retirado de forma permanente, tanto en el primer equipo como en el equipo femenino y en todas las categorías inferiores del club. Una decisión que va mucho más allá del protocolo o el homenaje. Es una declaración de amor. Porque en el deporte profesional, donde todo cambia tan rápido, detener el tiempo por alguien solo ocurre cuando esa persona ha dejado una huella imborrable. Y eso fue lo que hizo Diogo Jota. Un delantero con alma. Jota no fue simplemente un jugador. Fue una fuerza silenciosa en el vestuario. Llegó a Liverpool en 2020 desde Wolverhampton con un perfil bajo, sin grandes titulares, pero rápidamente se ganó el respeto de todos, por su ética de trabajo, por su humildad, por su capacidad de aparecer cuando el equipo más lo necesitaba. Marcó goles cruciales en Champions League, en Premier, en derbis inolvidables, pero más allá de los números, fue el tipo de jugador que nunca reclamaba protagonismo, pero siempre aparecía en los momentos claves. Jugadores así no se encuentran fácilmente. Y personas así, aún menos. Un legado que trasciende lo deportivo. Lo más desgarrador de esta historia es el rostro humano que deja al descubierto. Ruth Cardoso, su compañera de vida, ha sido el ancla emocional de esta tormenta. Con una entereza admirable, apoyó desde el primer momento la decisión del club. Diogo amaba este lugar. El club, la ciudad, la gente. Este gesto lo habría conmovido profundamente, confesó entre lágrimas durante una breve comparecencia en privado. Y es que, en palabras de sus compañeros, Jota era el pegamento invisible. Aquel que unía al grupo, que hablaba poco pero escuchaba mucho, que animaba en la sombra y que celebraba los triunfos del equipo más que los personales. Retirar su número es más que un símbolo. Es un recordatorio eterno de lo que significa ser un verdadero red. Masia. Anfield en silencio pero con la cabeza en alto. El próximo partido de Liverpool en casa promete ser uno de los más emotivos en la historia reciente del club. Se espera una ceremonia sobria pero profunda. La camiseta número 20 será elevada entre los cánticos de You'll Never Walk Alone, y una pantalla gigante proyectará momentos claves de la vida de Jota, dentro y fuera del campo. Varios compañeros han pedido la palabra. Virgil van Dijk, emocionado, dijo que nunca había perdido a un compañero de esta forma. Mientras tanto, Mohamed Salah publicó una carta abierta titulada Mi hermano silencioso, en la que recordaba anécdotas privadas, risas en los vestuarios y su capacidad única de hacerte sentir importante, aunque tú fueras el que menos minutos jugaba.
Lo que nos enseña la pérdida de Jota. En tiempos de fichajes millonarios, egos desbordados y debates sin fin sobre estadísticas, la muerte de Diogo Jota nos recuerda que el fútbol sigue siendo, ante todo, un deporte de personas. Personas con familia, con sueños, con miedos. Personas que corren detrás de un balón, sí, pero que también dejan una estela emocional en quienes los rodean. El gesto de Liverpool de retirar el número 20 en todos los niveles del club es un acto de dignidad, un acto que dice: aquí no olvidamos, aquí honramos, aquí lloramos juntos. Ahí sí, un número que ahora pertenece a la memoria colectiva. Desde hoy, nadie más vestirá ese dorsal. Y no porque falten talentos, sino porque el espíritu de Diogo Jota no puede ni debe ser reemplazado. Será ese número el que mirarán los nuevos jugadores cuando lleguen a Anfield. Será ese nombre el que los hinchas susurrarán cuando el equipo necesite fuerza. Será ese rostro en murales y camisetas el que recordará que en Liverpool los héroes nunca mueren, solo cambian de forma. Rute Cardoso llora frente a Anfield, el adiós eterno de Liverpool al número 20. El 11 de julio, frente a las puertas del estadio de Anfield, una multitud enmudecida se reunió en una vigilia que quedará grabada para siempre en la historia de Liverpool. No era una tarde cualquiera. Las flores, las bufandas rojas, las velas encendidas y los cánticos entrecortados por las lágrimas conformaban un escenario de luto, de memoria y de amor incondicional. En medio de ese silencio cargado de emoción, una imagen lo dijo todo. Rute Cardoso, con los ojos enrojecidos por el dolor, abrazaba con fuerza a sus dos hijos pequeños. No necesitaban entender las palabras de consuelo ni el significado de los cánticos. Estaban allí para despedir, como toda una ciudad, al hombre que lo fue todo para ellos. Diogo Jota, la tragedia que sacudió a la comunidad del fútbol mundial, encontró en ese instante su expresión más cruda y conmovedora. Rute, la mujer que acompañó a Jota desde antes de su salto al estrellato, se convirtió sin buscarlo en el símbolo de un duelo colectivo. Mientras la lluvia caía levemente sobre Anfield, como si el cielo mismo también llorara su pérdida, las cámaras captaron una verdad que no necesita palabras. El dolor de una familia rota y la gratitud de una ciudad entera. Ese mismo día, Michael Edwards, director ejecutivo de fútbol del grupo Fenway Sports, propietario del Liverpool FC, tomó la palabra ante los medios. Sus palabras, cargadas de una dignidad serena, no eran meros discursos institucionales. Eran un testimonio de respeto, una confesión de admiración y, sobre todo, una promesa solemne. Lo más importante para nosotros fue hablar primero con Rute, la esposa de Jota, y con su familia. No podíamos avanzar sin asegurarnos de que ellos fueran los primeros en conocer nuestras intenciones, declaró Edwards con voz firme, aunque visiblemente emocionado. Y fue entonces cuando anunció una decisión sin precedentes en la historia del club. Por primera vez, el Liverpool FC retirará un dorsal de manera permanente, el número 20. El gesto, profundamente simbólico, no es solo un homenaje al futbolista, sino también al hombre, al padre, al amigo que fue Diogo Jota. Al retirar el número 20, lo estamos haciendo eterno, nunca será olvidado, concluyó Edwards, mientras algunos de los presentes apenas lograban contener el llanto. Jota llegó al club en 2020, en medio de una de las etapas más intensas del fútbol inglés. Desde su debut, demostró no solo su talento, sino también una entrega absoluta. Vestía la camiseta con un orgullo sereno, con esa mezcla de profesionalismo y pasión que enamora a las gradas. Fue parte del equipo que trajo a Liverpool su 20º título de liga, cerrando un ciclo glorioso. Pero más allá de los trofeos y las estadísticas, lo que hizo a Jota inolvidable fue su forma de ser. Humilde, cercano, íntegro. Muchos podrían pensar que las leyendas se forjan con goles o récords, pero Liverpool sabe que hay algo más profundo. Se trata del impacto que un jugador deja en su gente. Y Jota, aún en su silencio, marcó a todos. Desde los trabajadores del club hasta los niños que llevaban su camiseta con orgullo, todos sintieron que había algo especial en él.
En los pasillos de Anfield, donde tantas veces resonó la euforia de los partidos, ahora se respira otro tipo de energía. Las paredes parecen susurrar su nombre, los rincones llevan su eco. Su casillero en el vestuario permanecerá intacto, como testimonio de una presencia que no puede ser borrada. Y en las tribunas, donde miles de aficionados coreaban su nombre cada fin de semana, ahora se eleva una voz unánime. You'll never walk alone. Cobra un nuevo sentido. Pero quizás lo más desgarrador de todo es ver a sus hijos, demasiado pequeños para comprender la magnitud de lo que ocurre, y a la vez los únicos que pueden sentir con total pureza la ausencia del padre. Rute, con una entereza admirable, no se ha separado de ellos ni un solo momento. En los últimos días ha rechazado entrevistas y apariciones públicas. Solo quiere vivir su duelo en silencio, rodeada del amor de su familia y del respeto de quienes de verdad conocieron a Jota. Fuentes cercanas al club aseguran que Jürgen Klopp, visiblemente afectado por la pérdida, fue quien impulsó internamente la idea de retirar el dorsal. Diogo no era solo un jugador más, habría dicho. Era uno de los nuestros. Y esa es una frase que, en Liverpool, pesa más que cualquier título. Desde Portugal, donde la noticia también causó un impacto profundo, han llegado mensajes de condolencia de antiguos compañeros, entrenadores y hasta figuras políticas. El presidente portugués Marcelo Rebelo de Sousa envió un mensaje personal a la familia, destacando el carácter ejemplar de Jota tanto dentro como fuera del campo. El homenaje no terminará con la retirada del número. El club ya trabaja en la creación de una estatua conmemorativa en las inmediaciones de Anfield, donde los aficionados podrán rendir tributo a su ídolo cada vez que visiten el estadio. Además, se ha anunciado la creación de una fundación benéfica en su nombre, enfocada en el apoyo a niños huérfanos por accidentes de tráfico, una causa que ahora tristemente toca muy de cerca a su familia. Mientras tanto, las redes sociales se han inundado de imágenes, recuerdos y mensajes que hablan del inmenso vacío que deja Jota, pero también del amor inmenso que generó. Gracias por todo lo que nos diste, por tu alegría, por tus goles, por tu humanidad. Nunca te olvidaremos, escribió un aficionado. Y ese sentimiento es compartido por millones. El fútbol, con toda su pasión y gloria, también sabe ser cruel, pero incluso en medio de la tragedia surgen gestos que nos recuerdan lo mejor del espíritu humano. El de Liverpool retirando el número 20 no es solo una decisión deportiva, es una declaración de principios, es un "te recordaremos siempre" convertido en acto concreto, y es, ante todo, un abrazo a una familia destrozada, un intento de decirles no están solos. En ese abrazo simbólico entre club, ciudad y familia, Rute Cardoso y sus hijos encontrarán quizás algo de consuelo, porque en Liverpool, Diogo Jota no ha muerto. Se ha transformado en leyenda, y las leyendas, como todos sabemos, no conocen el olvido. El número 20 ya no será el mismo. Liverpool inmortaliza a Diogo Jota tras la tragedia que conmocionó al fútbol mundial. En el silencio sepulcral de Anfield, solo interrumpido por el eco de una canción que tantas veces encendió los corazones, You'll Never Walk Alone, el número 20 dejó de ser solo un dorsal. Se convirtió en símbolo, en legado, en eterno, y todo por él, por Diogo Jota, el delantero portugués que, junto a su hermano Andrés Silva, perdió la vida trágicamente en una carretera española la madrugada del 3 de julio. Aquel accidente, que cegó 2 vidas en cuestión de segundos, dejó no solo a una familia rota, sino a un club entero paralizado. Jota y André, a bordo de un Lamborghini Huracán, intentaban adelantar a otro vehículo cuando, según los primeros informes, una explosión en uno de los neumáticos desató el caos. El coche perdió el control, dio varias vueltas y estalló en llamas. A 110 kilómetros de Valladolid, el destino se volvió irreversible. Pero Anfield, escenario de tantas gestas deportivas, se transformó en un altar. El 11 de julio, con un cielo gris que parecía compartir el duelo de miles, Rute Cardoso, viuda de Jota, abrazó con fuerza a sus 2 hijos. Estaban frente a una imagen del padre que ya no volvería. A su lado, directivos, compañeros y aficionados contenían las lágrimas mientras se rendía homenaje a un hombre cuya huella trascendía los goles. Michael Edwards, director de fútbol del grupo Fenway Sports, fue claro.
No podíamos tomar una decisión sin antes hablar con Ruth y con la familia. Ellos debían ser los primeros en saber que el número 20 no volverá a usarse en este club. Jamás. Era la primera vez que Liverpool tomaba una medida así. 32 títulos nacionales, 6 Copas de Europa y nunca antes se había retirado un dorsal. Pero Jota merecía lo inédito. Merecía la eternidad. Desde su llegada en 2020, procedente del Wolverhampton, Diogo Jota defendió los colores de Liverpool con una entrega que rápidamente lo convirtió en uno de los favoritos de la afición. En tan solo 5 temporadas, disputó 182 partidos, anotó 65 goles y asistió en 26 ocasiones. Fue parte esencial del equipo que conquistó la Premier League, la FA Cup y 2 Copas de la Liga, y lo hizo siempre con humildad, sin buscar los focos, dejando que su fútbol hablara por él. Pero más allá de las estadísticas, Jota dejó una marca humana. Era de esos que saludaba a cada empleado del club, que celebraba cada gol como si fuera el primero, que abrazaba a sus compañeros con genuino afecto. Su pérdida ha sido tan devastadora como irreparable. El número 20 será para siempre suyo. Él lo convirtió en un estandarte. Lo portó con honor, con distinción, con cariño, concluyó Edwards. Como muestra de respeto, el club decidió suspender temporalmente la pretemporada. El regreso a los entrenamientos previsto para el 10 de julio se convirtió en un espacio de recogimiento. La planificación fue alterada por una ausencia que lo cambia todo. El 13 de julio, Liverpool enfrentará a Preston North End en un amistoso que ya no será un simple encuentro deportivo, será una ceremonia. En el estadio Deepdale, ambos equipos lucirán brazaletes negros. Habrá un minuto de silencio. Las pantallas mostrarán imágenes de Jota y André. Las luces LED rendirán su homenaje. Y antes de que ruede el balón, los acordes de You'll Never Walk Alone inundarán el aire, cantados con el alma por quienes aún no logran creer que Diogo se fue. En un gesto conmovedor, Preston colocará una corona de flores en nombre de toda la comunidad del fútbol inglés. Y no es para menos. La noticia de la muerte de Jota ha cruzado fronteras, uniendo a rivales en el dolor, generando homenajes en estadios de toda Europa. Ruth, quien ha preferido mantenerse en silencio desde el accidente, pidió a través de un portavoz que se recuerde a su esposo como era en vida, un hombre íntegro, un padre presente y un futbolista apasionado. Sus hijos, aún muy pequeños para comprender la magnitud de la tragedia, se aferran a los recuerdos, a los abrazos de una madre rota y al cariño de un club que ha prometido nunca olvidar. No es solo la historia de un futbolista que murió joven, es el retrato de una comunidad que supo encontrar consuelo en el homenaje, en la memoria, en el respeto. Jota y su hermano André, quien militaba en el Penafiel de la Segunda División Portuguesa, habían planeado unas cortas vacaciones antes del regreso a los entrenamientos. Ninguno de los dos imaginó que aquel viaje terminaría en tragedia. Hoy, la familia Silva Jota enfrenta la pérdida más cruel, pero no están solos. Detrás de ellos hay una marea roja, la misma que alienta a Liverpool cada fin de semana, que ahora se tiñe de luto. Anfield ha transformado el dolor en legado. El número 20 ya no será asignado ni en el primer equipo, ni en la cantera, ni en la escuadra femenina, porque la memoria de Diogo Jota no puede ocupar un nuevo cuerpo. Es suya y de nadie más. El fútbol a veces es más que un juego. Es memoria, es comunidad, es símbolo. Y desde ahora, cada vez que alguien entre al estadio de Liverpool y mire hacia los nombres grabados en el mármol de la historia, encontrará uno que ya no necesita camiseta para ser recordado. Solo un número, solo un nombre, solo un eco eterno. Diogo Jota. La tragedia que desgarró a Portugal, la muerte de Diogo Jota, apenas 11 días después de su boda con Ruth Cardoso. A veces, la vida nos golpea con una violencia inesperada, rompiendo en 1000 pedazos los sueños más hermosos justo cuando parecían hacerse realidad. Así fue el destino cruel que le cayó encima a Diogo Jota y a su inseparable compañera de vida, Ruth Cardoso. Una historia de amor que comenzó como un cuento adolescente en los pasillos de una escuela secundaria en Oporto y que terminó con una despedida devastadora bajo los vitrales fríos de una iglesia en Gondomar, mientras Portugal entera contenía la respiración y se cubría de luto. Corría el año 2012. Diogo tenía 13 años y era un niño como cualquier otro, apasionado por el fútbol, tímido pero soñador.
Fue en aquella escuela donde cruzó por primera vez la mirada con Ruth, una chica risueña de ojos profundos y alma tranquila. Desde entonces nunca se separaron, crecieron juntos, atravesaron adolescencias compartidas, ilusiones, sacrificios y comienzos difíciles. Mientras él se abría paso en el mundo feroz del fútbol profesional, ella estuvo siempre allí, como un faro silencioso, guiando y acompañando. A lo largo de más de una década de amor inquebrantable, formaron una familia sólida, discreta, pero profundamente unida. Tuvieron 3 hijos, criados lejos del ruido mediático, en una burbuja de amor sincero. En julio de 2022, Diogo le pidió matrimonio. No fue una propuesta pública ni ostentosa. Fue íntima, auténtica, como todo en su vida privada. Y finalmente, el 22 de junio de este año, se casaron. El escenario no podía ser otro. Porto, su ciudad natal, el lugar donde todo comenzó. Las imágenes del enlace nupcial circularon rápidamente en redes sociales. En ellas, Jota aparece radiante, abrazando a sus hijos, besando a Ruth, sonriendo con una plenitud serena, como si nada pudiera romper ese instante de felicidad. Nadie imaginaba que aquella sería una de las últimas veces que lo veríamos con vida. 11 días después, el 3 de julio, la noticia cayó como un relámpago. Diogo Jota, junto a su hermano Silva, había fallecido trágicamente en circunstancias que aún se investigan con discreción por respeto a la familia. El silencio se apoderó de los titulares. El fútbol portugués y mundial se paralizó. El dolor era inconmensurable. ¿Cómo podía haberse desvanecido tan rápidamente un hombre joven, sano, recién casado, con una vida entera por delante? El 5 de julio, a primera hora de la mañana, la iglesia matriz de Gondomar, el mismo lugar donde apenas unas semanas antes se había celebrado el matrimonio, abrió sus puertas una vez más. Pero esta vez no hubo música, ni flores nupciales. Solo hubo silencio, lágrimas y una tristeza que calaba los huesos. 2 féretros, uno al lado del otro, fueron llevados por familiares y amigos. Dentro yacían los cuerpos de Diogo y de su hermano, ahora inseparables también en la muerte. La ceremonia fue profundamente íntima, aunque el dolor trasvasó las paredes del templo. Afuera, cientos de personas se congregaron en absoluto respeto, entre ellas compañeros de selección, entrenadores, figuras del fútbol nacional e internacional, autoridades y ciudadanos anónimos que simplemente querían dar su último adiós a un hijo del pueblo. Las redes sociales se llenaron de mensajes de pésame, desde Porto hasta Liverpool, pasando por Wolverhampton y todos los lugares que Jota había tocado con su talento y humanidad. En Anfield, su casa deportiva, durante los últimos años, se improvisó un rincón de homenaje. Velas encendidas, flores, camisetas con el número 20 y cartas escritas a mano por niños y adultos que habían llorado sus goles y ahora lloraban su partida. Jugadores que no pudieron viajar a Portugal se acercaron allí, en silencio, con los ojos húmedos y los labios sellados por la incredulidad. La muerte de Diogo Jota no solo dejó un vacío inmenso en el fútbol, sino también una grieta dolorosa en la narrativa de la vida misma. Porque no estamos acostumbrados a que los cuentos de hadas terminen en tragedia. Nos duele aceptar que incluso las historias de amor más puras pueden ser truncadas por el destino. Ruth Cardoso, que hasta hace poco era simplemente la esposa de Jota, se convirtió de pronto en símbolo de una viudez precoz, madre de 3 hijos huérfanos de padre, portadora de una pena que no tiene nombre ni consuelo. Las autoridades no han divulgado los detalles completos del accidente, respetando el deseo explícito de la familia de mantener el duelo en la mayor intimidad posible. Pero lo que sí se ha confirmado es que ambos hermanos fueron enterrados juntos, uno al lado del otro, en el cementerio local de Gondomar. La misma tierra que los vio nacer, crecer y amar, ahora los acoge para siempre bajo su manto. Este suceso, por su dimensión humana, ha trascendido el ámbito deportivo. Diogo no era solo un delantero con garra, era un hombre íntegro, reservado, generoso. Muchos de sus compañeros lo han descrito como alguien